Bueno, en todo caso, ya no me acuerdo, alguien dijo, me trato de recordar eso. Pero he disfrutado mucho con algunos recuerdos. Y agradezco realmente porque ustedes han agradecido a nosotros, pero nosotros tenemos también mucho que agradecerles a todos los que han convivido con nosotros. Hemos tenido una casa grande. Les voy a contar alguna anécdota lo más corta posible. Cuando nosotros coloreábamos con Tito, y que tuvimos que, o sea, cuando nos decidimos a casar, podíamos habernos casado inmediatamente, pero no teníamos un peso. Esperamos 1 año y medio para poder tener los primeros pesos para poder empezar a vivir juntos. Así es que tuvimos harto tiempo para conversar y planificar cosas. Y decidimos planificar nuestra vida matrimonial. De las planificaciones, muchas cosas se quedaron en el camino, pero 2 cosas yo rescato, eso es lo que recuerdo más posiblemente al día. ¿Ah? Sí, más fuerte. Si rescato 2 cosas nada más de todo esto, es posible que hayan más que me acuerde de repente, pero 2 cosas principalmente. Una, que queríamos tener una familia grande. Por alguna razón, Tito no la conozco muy bien, pero él me habló de que había tenido experiencias con familias numerosas, de 2 hermanos, y que había quedado muy impresionado. Y yo tenía la sensación desde niña que éramos muy pocos. Fuimos 2 hermanos por 15 años hasta que nació Marilén. Entonces yo quería tener hermanos para jugar, y muchos hermanos. Y le pedí muchas veces a mi mamá que quería tener muchos hermanos. Mi mamá me dijo innumerables veces que no. Y ella me contó muchos años después que llegó una vez que yo le hice la misma pregunta y me dijo tan categóricamente que no, que de alguna manera ella sintió que yo había entendido que era definitivo. Porque nunca más le pregunté, pero en ese momento le dije, bueno, si tú no vas a tener más hijos, yo voy a tener 80 niños, 80 hijos, 40 niñitas y 40 niñitos. Y me olvidé. Cuando Tito me dijo, ¿te gustaría tener una familia grande? Sí, porque siempre me llamaba la atención las familias grandes, me quedé con eso adentro, pero me olvidé de lo que había dicho. Entonces me dijo, ¿te parecería bien 12? Claro. 12. Entonces, ya me llegan a 12, pero mucho. Pero después de los 8, de un día, mi mamá me cuenta esta historia de los 80 hijos, que yo no la recordaba. Y ahí, claro, yo hice un decreto de tener 80 hijos. Tuve 8, 4 hombres, 4 mujeres. Entonces, esa es la parte de la historia entre los dos que la gente no entiende a veces por qué tanto hijos. Y teníamos televisión, teníamos hartas entretenciones, pero había que cumplir la meta. Y no la cumplimos. Bueno, en todo caso, volviendo a lo que nos trajo ahora aquí, yo estoy muy agradecida de todos los que están acá porque todos están por amor. Yo sé que no hay nadie que no lo haya querido. Y mucho. La otra cosa, los 80 hijos. Y la otra cosa que nos propusimos como familia, tener una casa abierta. No teníamos idea de lo que significaba tener una casa abierta. Ahora sí lo sabemos. Por otro lado, relacionado con los 80 hijos, yo lo he contado varias veces. Sobre todo en grupos así, he convivido con mucha gente joven. Porque todavía tengo, ya no son adolescentes, pero gente... Mi hija menor tiene 30 años, así que todavía me siguen llegando muchos jóvenes a la casa. Entonces siempre la casa nuestra estuvo llena de gente joven, muchachos y muchachas. Y en varias oportunidades que yo contaba, cuando yo contaba esto de los 80 hijos, me decían, bueno, yo soy otra más de tus hijas o de tu hijo. En definitiva, yo creo que estoy casi llegando a los 80 hijos. De hecho, he recibido tarjetas de Navidad, saludos de una de los 80. Entonces, eso también quería compartir, siempre los hemos sentido así, realmente son, para mí, la persona que entra en mi corazón entra para siempre. Sí, es lo que he dicho siempre, y para ti era exactamente lo mismo. Ahora quiero compartir que él en realidad tuvo desde el año 2010, se le descubrió que tenía un Parkinson que posiblemente lo tenía bastante antes sin habernos dado mucho cuenta. A fines del 2011 tuvo
una fractura espontánea en la columna que lo dejó lo dejó en cama por muchos meses, lo cual lo hizo perder mucha movilidad y tuvo que rehabilitarse poco a poco. A fines del 2012 se empezó a recuperar hasta el 2013, pero después del 14 de agosto del 2013 él empezó con una depresión muy profunda que lo llevó prácticamente al estado que estaba ahora y del cual quiso salir un poco porque esta depresión lo llevó a no querer seguir viviendo. Y incluso a querer despedirse de toda la familia, lo cual también hizo, pidió a una de las hijas, a Catalina, que hablara con nosotros, hizo una introspección, estuvo muchos días hacia adentro y salió de eso diciendo que él había hecho un ejercicio de soltarnos a cada uno de nosotros y que por favor lo soltáramos también a él. Y que quería hablar con cada uno lo hicimos y él quería sentirse libre para irse en cualquier momento. Pero días después, poco después, él tenía un control médico y el médico, al encontrarlo descompensado, le ofreció una rehabilitación. Y él se dio esa nueva oportunidad de hospitalizarse para hacer una rehabilitación de lunes a viernes, todos los días, mañana y tarde, que en ninguna otra parte podríamos haberlo hecho. El sábado antepasado, no sé qué fecha es, pero el viernes antepasado, él salió de alta, pero llegó, yo creo que ya traía una infección, una bacteria, que el día sábado se le manifestó a partir de la tarde, a las 6 de la tarde, empezó con un cuadro crítico y grave, y a las 8:30 de la noche ya era muy grave. Llegaron las niñas y llamaron a una doctora amiga de ellos, de la Candy, y ella lo fue a ver a la casa rápidamente y lo mandó inmediatamente al hospital con una neumonía generalizada, que fue lo que se le dio. Que esa noche no la pasaba en la casa. Llegamos al hospital, era todo bien precario, estaba en un estado muy precario y nos dijeron al hospital que no sabían si pasaba la noche. Al día siguiente el cuadro siguió y siguió toda la semana. Y definitivamente él se tomó su día y se fue. Justo a los 7 días de haber ingresado y a la misma hora que entró más o menos. Entonces, yo quiero decir que él no tuvo, yo creo que fue como, lo conté ahora porque para mí, reflexionando en estos días, ha sido como una etapa en que él fue bajando en su interior, estuvo mucho para sí mismo, para adentro, siempre estuvo consciente. Yo creo que él fue haciendo una reflexión interior, se ha hablado mucho aquí sobre los testimonios de los amigos, de cómo él fue, de sus creencias. Él fue evolucionando, teniendo una evolución que lo llevó, yo diría, sí, eficaz hacia arriba. Y es verdad que él era católico, tuvo su creencia, yo nunca lo escuché, ¿cómo se dice? Cuando... Renegar, esa es la palabra. Nunca lo escuché renegar, pero sí creo que, lo voy a decir con palabras mías, que yo tengo una evolución similar, distinta a la de él en muchos aspectos, pero siento que lo que uno ha sido en la vida es la base que uno va construyendo, son los cimientos. Y de ahí uno puede ir cambiando lo que quiera. Pero cuando tú tienes buenos cimientos y los recibimos nosotros, yo lo digo sinceramente, yo tuve una formación también cristiana. Él la tuvo más firme que la mía. Y yo creo que de ahí partió y salió. No es un renegar de sus creencias anteriores, pero para mí es como superar. Pasas a otra etapa. Y yo creo que él fue pasando de etapa en etapa en etapa. Y esta parte, la última parte que vivió, él sintió que había cumplido todo. Te lo dijo a ti, te dijo la tarea está hecha. Le dijo, la tarea está hecha, él seguía aún... me dijo, quiero terminar la tarea y quiero entrar al cuadrante. Lógicamente que no entendí nada de lo que me había dicho. ¿Cuadrante de qué? Y me dijo, Ken Wilber. Que quedé con signo de interrogación y le dije, pucha papá, ¿me estás desafiando una vez más a leer libros?
para poder entender. Yo entendí eso porque esos temas los hemos conversado muchos juntos, los hemos estudiado un poco, y la verdad es que yo creo que él ya con eso quiso decir que él entraba a otra etapa y que se despedía de todo. Entonces yo quiero decirle para la tranquilidad de todos que él se fue bien y está bien. En este momento nosotros estuvimos con él los 7 días, todas las horas al lado de él, día y noche. Y él lo sintió. Lo tocamos, le hablamos, lo limpiamos, lo besamos, todo. Entonces él lo sintió y él sabía que nos estábamos despidiendo. Y él también se despidió. Y el día sábado, en la tarde, horas antes de que falleciera, también estuvimos los 5, conseguimos autorización en el hospital que nos permitieran estar todos juntos al mismo tiempo. Nos dieron 10 minutos, estuvimos media hora haciéndole reiki entre los 5 y sentimos todos que realmente él se tranquilizó mucho más, se soltó, quedó en paz y yo lo sentí que irradiaba mucha luz. Se fue muy iluminado. Ahora alguien dijo que habían visto un arco iris. Bueno, mi hija Marcela siempre dijo, yo cuando muera voy a vivir en un arco iris. Y los arcoíris para nosotros representan eso, la vida. Y si él venía en el camino y había un arcoíris, bueno, no sé a dónde esperamos. Bueno, me he alargado mucho, pero yo quería, no sé si a lo mejor hacer o no, pero él cuando nosotros hicimos en el año 2011 un conclave.